nada, yo me llamo Sergio, vivo en Tenerife, soy educador social, llevo como 25 años trabajando con niños y niñas. Y nada, la verdad que esto de escribir un cuento fue bastante casual, no fue una cosa como muy estructurada ni pensada. Tuve la suerte también de encontrarme con Rebeca y su editorial en el camino, de casualidad también, no sé muy bien ni cómo, si les digo la verdad. Y encantado de venir, la verdad. Vine más bien por ella, porque le hacía ilusión y demás. Yo soy un poco tímido a veces, depende de los espacios. Y cuando Rebeca me lo propuso no lo tenía muy claro, luego Alma le hizo mucha ilusión y aquí estamos. No sé si tú quieres decir algo. ¿Tampoco de vergüenza? Normal, a mí también. Yo te agradezco muchísimo, Sergio, Sí. que te hayas animado. Y eso y ella también es un referente, ¿no? De, oye, podemos escribir, Sí. porque a veces pensamos en escritores, J.K. Rowling, Stephen King y así, y luego, ¿no? También podemos escribir a nivel más chiquitito, ¿no? Ahí tenemos a Pimpina, que es una súper escritora. Bueno, te hablé, Geray y yo hablamos de... Esta mañana, ¿no? Sí, Estaban hablando, es la señora de la que te hablamos. Encantado. Y ella es muy fructífera. Sí. Y al final ella disfruta de la escritura, ¿no? Entonces yo lo que pretendo con estas visitas cuando se prestan y demás es que aquí el alumnado, que es súper creativo, pues encuentre también la escritura no como algo súper lejano o algo que dedicarse al 100% o al 200% o nada, sino también puede ser una cosa que nos acompañe en nuestra vida para plasmar lo que tenemos en la cabeza, para disfrutar, para pasárselo bien, y también eso favorece, creo yo, a la autoestima, ¿no? El saberse capaces de crear, ¿no? Eso es súper potente en cualquier arte, no solo la escritura, sino en pintura, en música, ¿no? Eso es, vaya, pues soy capaz de hacer, ¿no? de crear. Y muchísimas gracias por la visita. Nada, a ti por habernos invitado, la verdad que encantado. Ustedes, por ejemplo, cuando piensan en escritores o en escritoras, ¿ustedes qué creen que es un escritor o una escritora? ¿Quién piensan que es? ¿Qué es lo que hace? Si es un tema profesional, ¿se les ocurre alguna idea? Si, por ejemplo, yo digo la palabra escritora, ¿qué les viene a la cabeza? Alguien que escribe un cuento. No necesariamente tiene que publicarlo, sino un escritor es alguien que escribe una historia. Es súper interesante lo que estás diciendo, ¿vale? Porque, por ejemplo, tú eres una escritora, ¿vale? Hay escritores que son súper famosos que a lo mejor encontraron sus obras después. O sea, nunca se plantearon escribir, ¿vale? Hay gente que escribe todos los días, a lo mejor, y que nunca va a ver sus obras a la luz tampoco. Y se me olvidó comentar también que su papá también escribe. Y ha publicado alguna obra también. Qué bueno, qué bueno. Pues no sé qué opinas tú como escritor de esto que estamos diciendo. ¿De qué? De un poco cuando pensamos en escritor o escritora, ¿qué se nos viene a la cabeza? Yo publiqué en el 2013 por primera vez. Y yo me acuerdo que en mi trabajo pues, tenía un texto que me salió súper bien, lo pillé, lo clasifiqué y tendría pues 30 o 40 páginas. Sí. Y estaba tan contento que se lo mostraba a clientes míos y se sorprendían. Oh, mira qué bien y tal. Y entonces los amigos me animaron a publicarlo. Y tenía la suerte de que en el círculo que tenía una amistad que era editor. Y prácticamente en 3 meses pues se publicó. Claro. Me quedé asombrado porque yo nunca pensé que fuera un escritor. El escritor para mí era el que publicaba, sacaba el libro y hacía todo eso. Y yo no me veía en esa posición y no me vi durante años. Entonces, pero sí es verdad que lo que están diciendo aquí, o lo que dijo Vela, el escritor es el que escribe. El resto es simplemente la industria. Yo no me veía así. Claro. Hay mucha gente que escribe para sí misma, por ejemplo, que no, incluso no le enseña a nadie, ni a una persona de confianza, lo que escribe, pero no deja de ser un escritor o una escritora, ¿no? Y habrán textos súper interesantes que están perdidos, que nunca se encontrarán, por ejemplo, porque están en la cabeza de alguien. Pero me parece eso. Por eso hablábamos esta mañana también, ¿no? De la importancia del tema de la creatividad, ¿no? Que a veces ni siquiera es escribir, sino es contar historias. Por ejemplo, yo leo fatal. O sea, me esfuerzo, pero leo fatal en alto. Leo fatal. Entonces, cuando Alma era pequeña y le contaba cuentos, no le gustaba. Porque los leía fatal, me equivocaba y demás. Y me decía, ay papi, invéntatelo.
¿vale? Y al final es eso, ¿no? Crear historias para nuestros hijos o la gente que queremos, la gente que tenemos cerquita. ¿Querías decir algo? Sí, que también mi padre, Sí. también antes, también creo que fue Sí. por eso que me vio mal, Ajá. que por eso ahora a veces lee cuentos pero se los inventan. Sí. Sí, yo le decía, elijan 3 personajes Sí. y le contaba el cuento. Claro. Él lo decía y yo me lo he inventado. Ahí van como contando la media, es Y, así. y después él le decía a ellos, venga, ahora cuéntame tú uno a mí, y le decía a los personajes. Así, Vale. Oye, la verdad que era Sí. divertido. Es interesante, ¿no? A veces que es como tan divertido como contar un cuento, ¿no? Porque al final uno utiliza referencias conocidas, ¿no? Y hace cosas que haces tú, por ejemplo, a algún amigo tuyo, tú le cuentas cosas dentro de tu vida. ¿Cómo mezclar la fantasía con la realidad? Entendí, yo hacía, exageraba, ¿sabes? Sí. Todo surrealista, pero Sí, qué guay. al final sacamos una sonrisa. Sí. Lo que escribir y luego leer también es una forma de comunicarse. Sí. Y al final estamos un poco aislados, ¿no? Ya. Empantallados, en el bucle de la vida que no nos deja comunicarnos. Y ser capaces de escribir o de inventar, de hablar y recibir, ¿no? Es una forma de comunicarse y al final creo que nosotros a lo mejor, porque nosotros hacemos lo de 3 palabras y nosotros una historia. Sí. Desde que me empezó a hablar, encontré esa forma de comunicarnos con nuestros hijos y querer que ellos tengan también otra forma de comunicarse. Claro. Un poco también una forma de revolución, ¿no? Con respecto también a eso que comenta, otras formas de comunicarse, ¿no? Al final, aquí también exploramos otras profesiones que hay en el mundo del libro, que siempre nos enfocamos en el escritor. Ahora está cogiendo más fama y más importancia el ilustrador, pero luego hay otras profesiones, ¿no? El maquetador, el encuadernador, el corrector, El colorista. también, sí. Exacto, el comicista también, que antes era como, el cómic, eso no es literatura, ¿no? Y ahora pues está dando un boom el cómic como otra forma de lectura Claro. a través de la imagen súper potente. Hay cómics que no tienen letras, solo es una historia de adultos y solo es imágenes y te está contando un montón de cosas que a lo mejor con palabras no se podría, pues esa es la idea también. Hoy hablábamos en un descansito seguro que lo conoces, yo la verdad que en temas de informática fatal, todo el tema de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿lo han escuchado ustedes como niños? Vale, ahora cualquiera pone en un ordenador, quiero un cuento de no sé qué, no sé cuánto, y dónde queda la creatividad, ¿no? En esas historias, ¿no? Que me parece súper interesante utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro acceso, pero también que no perdamos eso, la parte de crear, ¿no? Porque yo a la IA le puedo poner 3 palabras y a lo mejor hace algo que es prácticamente perfecto, pero no es nuestro. ¿Sabes? No es creado. No tiene alma, ¿no? Claro, sí, total. Usa esa palabra. Yo, por ejemplo, mi experiencia sobre la escritura es toda mi vida escribiendo y lo guardaba. Pero un día descubrí que se lo dije a alguien como a ella sin conocerla mucho. Un día le di algo de lo que tenía escrito y vi la sonrisa a la cara. Digo, ¡ay, qué bonito que le estoy transmitiendo algo! Pues empecé y un día le dije a Gerard, ¿quieres leer esto? Cuando le digo, ¡qué bonito! ¡Ay, tráeme para decir a los niños del cole! Entonces yo le dije, pero si es que tengo hasta falta de ortografía, pero yo no la veo. Mira, fue el piropo más bonito que me han puesto en toda la vida. Y mis cuentitos son de la vida misma. Por ejemplo, yo tenía un perro que se llamaba Piruso y todo lo de la historia de ese perro lo hizo un cuentito. Después, los cuentitos de los ancianos de Fagagesto, de 100 años, unos cuentitos que lo habían vivido con su cuerpo y su vida. Entonces yo lo hice cuentito todo y tengo muchos cuentitos. Me fui una vez al Cabildo y te lo publicamos, pero todo escrito. Pero, que va, quien pongo meses y meses, que va, no se puede. Alguno saldrá a la luz. Lo que es bonito de lo que dices también es que uno a veces escribe como para uno, pensando que esa historia solo va a tener interés para él o para su hijo o para un amigo,
Y en realidad es algo como casi universal, ¿no? Porque compartimos un montón de historias, por ejemplo. Yo no tenía ninguna pretensión de sacar ningún cuento ni nada, sino era una historia para ella, realmente. Que al final, pues bueno, te das cuenta de que lo que le pasa a ella le pasa a muchos otros niños, ¿vale? Y me pasó a mí cuando era niño. Pues un tema como compartido, ¿sí? Que con el tema que dijiste antes de la tecnología, Sí. yo en mi casa no uso, yo no uso tecnología porque en mi casa creemos que la tecnología al final te quita la parte creativa. Ajá. Al no usar la tecnología, tu cerebro está pensando en otras cosas y eso fomenta la creatividad, mientras que al usar la tecnología, yo creo que te centras y tu cerebro se llena con cosas, por ejemplo, los videojuegos, con cosas que no son realmente necesarias. Claro, puede ser, ¿no? Si dedicamos, yo creo que todo tiene que tener un límite, ¿no? Me refiero, ¿usar tecnología está bien? Pues probablemente, pero pegarnos todo el día con eso, pues nos limita mucho. Por ejemplo, hay un montón de gente que hace ilustraciones ¿no? A través del ordenador, que hace verdadera maravilla, pero si me pongo en la IA y pongo, quiero un dibujo de esto, al final la parte creativa no... O sea, por mucho que yo tenga la idea, al final quien le está diseñando es una máquina, que no está mal, me refiero, yo no hablo en términos de bien y mal, pero que bueno, a lo mejor estamos limitándonos cositas. Sí, es que con la tecnología te quita esa parte de la creatividad, de que tu cerebro piense y se expanda y crea historias. Totalmente de acuerdo. Qué bien. ¿Qué piensas, Ali? Y miren aquí, porque claro, antes hablando, ¿no? de la exploración de diferentes roles y tal, nosotros también estuvimos trabajando en periodismo, un poquito las entrevistas, ¿verdad? Y de ahí la invitación que ellos y ellas se hicieron, ¿verdad? Si querían, porque estaba organizado aquí por el equipo. Entonces, yo no sé si ustedes quieren hacerle sus preguntas que tienen preparadas. Por supuesto, la familia y los invitados también pueden hacer las preguntas que consideren, ¿vale? Y así averiguamos. Bueno, yo no sé si la familia sabe, ¿han leído? ¿Sí? ¿Puedes leer las cosas que no tienen nombre? Claro, claro que sí. Yo no sé si la familia, bueno, sé que Noé sí, ha leído el librito de Errores con Alma, el cuento. Vale, miren, ¿quién le hace un breve resumen a la familia de Errores con Alma? Y así ellos también pueden ubicarse con el cuentito que escribió Sergio. Todo el mundo mira a él. ¿Quién es la protagonista del cuento? Pues la protagonista es Alma. ¿Y qué le pasaba? Y pues que ella se esfuerza para hacer diferentes cosas que ella misma se propone, y a ella le parece que como no le sale, no le sale, y ella pensaba que eso pues, no le salía. Entonces pues un día en el parque ocurrió una cosa, que se enredaron ahí unos banderines, y con cosas que ella había hecho, practicando hacer las cosas que ella consideraba que no había hecho bien, esas cosas le ayudaron para poder arreglar el estropicio que había en el parque. Salvar el pueblo, ¿verdad? Muy bien. Un resumen estupendo, ¿eh? Sí. Fantástico. Vale, pues ¿quién se anima a decir su pregunta? Venga, Victoria, valiente. Alma, ¿se la quieres hacer a Alma, que también le da vergüenza? Sí, se lo puede hacer en bajo así, a ver si se contesta. Ah, ¿para mí? Vale, toma, dice, sin vergüenza. Pide que los niños lean junto contigo. A que te animen. O mami, que mami lea contigo. ¿Quieres que los demás vayan leyendo para que se te quite la vergüencita? Vale, Inés, ¿tú te animas? Vale. Venga. Pues Hola. la primera pregunta es para ti, que ¿Es difícil? Mira que yo también me pongo nervioso. no sé.
¿qué es lo que quieres que entiendan los niños al leer el libro de... Qué buena pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta yo a ti? ¿O te pongo en un compromiso? ¿Qué entendiste tú cuando lo leíste? Pues... no sé. Con tus palabras, da igual. Cada uno puede entender cosas diferentes, ¿eh? Uno cuando lee algo no quiere decir que sea eso. Pues... no sé muy bien explicarlo. No sé explicarlo muy bien. Pero te quedaste más o menos con las ideas, ¿no? Vale. Yo lo que quería explicar es lo siguiente. Que el error, que equivocarnos, forma parte de aprender, ¿vale? Y que no hay que tener tanto miedo a equivocarnos, ¿vale? Porque no sé por qué cuando somos niños y también adultos tenemos un montón de miedo a meter la pata, ¿vale? Dejamos de hacer cosas, nos da miedo que nos tiren una bronca, o yo no voy a hacer esto. O a lo mejor estamos en clase y la profesora pregunta algo y voy a decir algo y digo, no lo digo porque a lo mejor estoy equivocado y se van a reír de mí o me voy a sentir mal. Y yo creo, a lo mejor me equivoco y los padres me tiran una piedra o algo, que la vida está para equivocarse, ¿vale? Y esa era la idea del libro. Animar, es un poco raro, pero es animar a la gente a equivocarse. A que no pasa nada, nos equivocamos, bueno, nos volvemos a recomponer y seguimos adelante. Eso era un poco la idea. Y me parece una pregunta súper buena. Gracias. Y ahora para ti, que no sé si la vas a responder, pero Tú lanzas, ¿no? Tú, Porque- equivócate, para adelante. Exacto. que cómo se siente al ser la protagonista del libro. Si no la sabes responder, no pasa nada. ¿Quieres que te suba el volumen como si ayer era ¿Hacemos hoy? así? ¿Cómo te sientes? Bien, Bien. ¿Te gustó? sí, ¿Te sorprendió? sí. Sí, un poquito sí, estaba un poco secreto, ¿no? No te había dicho nada exactamente. ¿Y cuando lo leíste? ¿Te parecías un poco? ¿Eran cosas que te habían pasado a ti o no? ¿O dijiste, esto le pasó a No, una tía mía? ¿Te han pasado a ti algunas cosas, no? Otras tal. Gracias. ¿Quién se anima a seguir? Yo miro, pero sin presión. Venga, ¿Cómo surgió la idea de escribir el cuento? Realmente te voy a hacer un resumen resumido. Cuando yo era pequeño era súper nervioso, dejé de hacer un montón de cosas porque tenía miedo a hacer un montón de... Y al adulto se me fue pasando cuando fui madurando. Creo que es algo muy común que le pasa a los niños a veces. No a todos los niños, pero a muchos niños y niñas. Y eso. Y entonces cuando nació Alma, que ella tiene 8 años, yo dije, mi hija no va a ser así. Voy a hacer todo lo posible porque ella sea súper libre y haga lo que le dé la gana y nada. Y al final, por mucho que hice, pues se me parecía a mí en un montón de cosas. En otras no, pero se parecía a mí en eso, ¿no? En ese miedo, en esa, uy, que viene la profe, uy, que no voy a saber contestar. Entonces yo le intentaba explicar las cosas y no era capaz de hacerme entender bien, porque a veces los adultos, los grandes, hablamos a los niños como si fuesen otros adultos. Los pegamos ahí como media hora explicando algo y el niño ya a los 2 minutos hace como, yo no te estoy entendiendo nada. Y me parece el cuento una vía súper bonita para explicar las cosas, ¿vale? Porque a lo mejor en pocas palabras, pues cambias muchas cosas o transformas muchas cosas. Y por eso decidí hacer como un cuentillo, que en principio iba a ser algo pequeñito, que se iba a quedar en casa, se le iba a contar a ella en esas historias inventadas. Y al final pues siguió rodando y pues vuelvo a decir, gracias a la ayuda de Rebeca, pues salió para adelante. No sé si te contesté, pero eso más o menos fue la historia. A ver, Álvaro, ¿qué te tu prego? Espérate, que todavía me queda. Ah, bueno, vamos así y luego le hacen los demás para que todos puedan hacer alguna pregunta. Si no hubiera sido escritor, ¿qué hubiera sido? Es un poco raro. Yo cuando me dices escritor es como, uy, ¿sabes? Me pasa un poco lo que te pasaba a ti, ¿no? Que la palabra me ríe un poco.
No sé si seguiría escribiendo, no sé si seguiría haciendo historias, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Me gusta escribir, ¿sabes? No sé, pero me gusta hacer otras muchas cosas, ¿vale? Me gusta mucho mi trabajo, trabajar con niños, me gusta mucho. Me gusta mucho hacer pateo. Si te refieres a una profesión, si tal, yo no lo veo como una profesión, ¿vale? Porque sí es verdad que la gente que se dedica a la escritura tiene como una disciplina, o por lo menos lo veo yo, ¿no? Escriben a diario, el afán es sacar algo, o sea, tienen el interés de publicar libros. Pues mi interés no es mucho publicar libros, sino contar historias, ¿vale? Que a veces se las cuento a ellas, a veces me las cuento yo mismo. Ni siquiera se las cuento a otra persona. Pero eso, no sé si te respondí, pero eso, muchas cosas. Candela, amigo. Ya sé cuál hacer. ¿Ya sabes para hacerlo? Y madre, tienes un montón. Pues hazme la 3. La número 3. ¿Esa está buena? Sí, pero para él. Venga, estupendo, mejor así descanso yo. Alma, ¿te gustaría que tu padre hiciera más libros sobre ti? Sí. ¿En serio? ¿En serio? Vale. Y llevarte de gira. Ya me pongo. Súper. ¿Está misma? Vale. Venga. Es para ti. ¿Te gusta más leer o escribir? Buena pregunta. Depende. Hay rachas de mi vida donde me gusta más leer y hay otras que me gusta más escribir. Me gusta mucho escribir para soltar cosas que tengo en la cabeza. Creo que estabas tú en la clase cuando lo hablábamos, ¿verdad? Cuando tenemos la cabeza como muy revuelta, me gusta escribir y soltarlo. Y no sé por qué, pero tiene como algo terapéutico, algo así como que sana un poco, que ayuda y te quita un poco. Ese lío que tienes en la cabeza te lo aclara un poquito. No sé si a alguien le pasa algo de eso, de los adultos. Por ejemplo, cuando estamos muy entrampados, pensando y demás, pues no sé si alguien escribe para liberarse un poco. Sí, ¿no? Es como hablar a veces con alguien, ¿no? Que dices tú, pues mira, no me has dicho nada, pero yo ya estoy bien, ¿sabes? No sé qué pasó, pero eso, yo creo que el cerebro estructura lo que quieres decir y aclara un poco, ¿no? Lo que te pasa en la cabeza. Pues eso. De hecho, hay una técnica de organización, ¿no? Que cuando tienes ahí muchas cosas de, ay, se me va a olvidar esto, se me va a olvidar aquello, lo otro, se llama el vaciado, ¿no? Apuntarlo todo en un papel y ya luego se vacía. Se alivia un poco. ¿Tú también escribes? Yo No. Vale. Así sí, o sea, para desahogar, para soltar. ¿Pero escribes? Sí, pero... Vale, ¿y luego qué haces con eso? Con lo que escribes, ¿lo guardas, lo tiras? Algunas cosas las guardo y otras cosas las tiro, depende. Yo la mayoría de cosas que he escrito las tiro. Me refiero, si dices tú, pues es verdad que yo creo que me has visto. Porque son para mí, realmente, y ni siquiera quiero compartirlas. ¿Sabes? Que luego hay algunas cosas que guardo, pues para ella, o no sé muy bien para quién. Pero que... Yo lo más bonito que pasa ahora es, por ejemplo, Adrián, el niño de ella, que es mi nieto, pues le he hecho aventuras de toda mi vida, que no es poco. Sí. Que si una vez pasó un coche volando por arriba a mí, que si otra vez se perdió mi hermano y la encontró el perro, pero todo hecho cuentito. Ah, qué bonito. Entonces le digo, siéntate, un ratito tenemos que escuchar cuentito, mira. Se lo mete en la cabeza, después lo tiene todo en la memoria. Y después me dice a mi mamá, ¿y tú no tienes historias para contar como abuela? A mí no me pasan esas cosas. No. Pero yo es que las hago bonitas, las adorno con una tarta. Qué bonito. Y me encanta. Bueno, yo una noche, no sé mucho, estaba en una nueva junta directiva en este pueblo. Y yo me siento en la asamblea y se me olvidó los folios y vi un hombre que tiene verde. Por favor, me da un par de folios, sí. Cojo un boli. Mira, era que la vida escribiendo, entonces un señor estaba mirando. Dice que mira, estamos asombrados que está escribiendo. Dios lee, decía de la P a la PA, fulana de tal, con nombre y apellido, hizo esta pregunta. Fulano de tal contestó esto, fulano de tal, y así lo desglosaba todo
al momento. volando. Qué bueno. Y le conté todo en 4 o 5 folios, todo. Dice yo, es que no me lo quería creer. Claro. Y ya no se me olvida nunca, porque eso lo paso a limpio, a la historia de Caserones, que también lo tengo escrito como un cuentito. Si tienes la habilidad o la constancia de escribir, pues eres mucho más rápida, desarrollas esa habilidad. Por ejemplo, cuando nos pegamos mucho tiempo sin escribir y lo intentamos, es como que nos vemos, yo por lo menos, me veo como más torpe, me confundo, me como palabras, no soy tan rápido y demás. Al final es una cuestión de habilidad. Por eso me alegro un montón ver a niños que escriban tan bien. Héctor, ay, calladito, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, ¿sabes que Héctor es el que le puso voz al cuento Errores con Alma? Me enteré esta mañana y nada, le di las gracias, la verdad, porque... Y aquí está la voz de Lepi también. ¿Ah, sí? Sí. La mamá. Ah, sí. O sea, fue algo compartido totalmente. Sí. Qué guay, pues muchísimas gracias. No sabía quién había sido. Pues sí. Me enteré esta mañana, tienen voces súper bonitas. Fue una cosa muy divertida. ¿Te gustó hacerlo? Sí, me gustó. Ah, qué guay. Sí, porque además fue un rato, primero lo hicimos con Rebeca, luego lo Sí. hicimos en casa y fue ahí un rato ahí improvisando y haciéndolo así sobre la marcha y dijimos, mira, como mejor sale. Qué guay. Y estuvo muy bien. Que sí. quedó súper bien, ¿eh? Yo lo escuché, digo, yo, ¿qué curro hay detrás de eso? De hecho, le he preguntado esta mañana que cómo lo había hecho, porque es muy difícil leer un texto, o por lo menos para mí, sin meter la pata, ¿no? Pues sí, además es verdad que al principio sí que nos trabamos un poco, Sí, pero ya en momento de relax en casa salió todo seguido. claro, qué bueno. Pues muchísimas gracias, de verdad. A ti. Ay, Héctor, y te interrumpí, perdón. ¿Tienes ya lista la pregunta? Solo por curiosidad, se me cuento. Sí. ¿Los animales que tenían los niños eran parecidos a sus personalidades o era porque...? La verdad que no. Eso no lo tuve en cuenta, pero sería súper interesante lo que dice. La verdad, asociar ¿no? una persona y su personalidad con un animal o con una habilidad o algo. La verdad que no lo tuve en cuenta, me parecían animales como graciosos. O sea, me refiero, salen de un poco lo común, porque no es poner un perro o un gato. Como estábamos hablando de un pueblo diferente, de un sitio inventado, pues eso, usar un poco la imaginación. ¿Vale? Sí es verdad que los personajes que salen en el cuento son amigos de Alma. ¿Vale? Amigos y amigas. ¿Eh? No son así, es verdad que no están como dibujados como son, pero sí son todos el nombre de tus amigos. ¿Alguien se anima a hacer otra pregunta? ¿Cómo se te ocurren las ideas para los cuentos? No sé, por ejemplo, yo para que yo estoy escribiendo, Sí. yo tengo muchas ideas hablando con personas. Uh-huh. ¿A ti cómo se te ocurren así ideas? ¿Cómo escribes tú? Yo la escrita de escritores Sí. me invento un personaje Ajá. y le cogí tanto cariño que ahora estoy escribiendo que estoy pensando en el segundo cuento. Vale. Yo Entonces, no sé si me equivoco y a lo mejor la directora de la Escuela de Escritores me pega una patada voladora. Pero yo creo que hay muchas formas diferentes de escribir. ¿Vale? Por ejemplo, hay gente que se pone a escribir y de repente dice, y surge una idea en mitad de la escritura. ¿Vale? Hay gente que escribe sin un tema determinado. De hecho, hay muchos escritores famosos y no tan famosos que dicen que sus obras casi que no son suyas, que son casi de la propia obra, que empiezan a escribir y empiezan a surgir ideas sobre la marcha. ¿Vale? Yo no tengo esa capacidad. Yo pienso un tema que quiero abordar, no lo pienso por personaje. Por ejemplo, yo pienso primero la idea. Pues digo, mira, quiero contar una historia en donde como la moraleja o la enseñanza sea esta. Y empiezo como a adornarlo con personajes, situaciones y demás. Tú lo haces un poco diferente y también está muy guay. O sea, es como elegir un personaje y contar cosas que le pasen, entiendo que es así, ¿no? Cuentas cosas que le pasan a ese personaje que le tienes mucho cariño. ¿Vale? Luego hay otras personas, por ejemplo, que empiezan por un título, el título del libro. Y yo eso soy incapaz de hacerlo, ¿vale? De hecho, fui incapaz de buscarle un título al libro, ¿vale? Y se le ocurrió a Rebeca porque digo, mira, yo tengo esta historia, pero no sé cómo se puede llamar. Vale, fue ella, que no sé qué. Entonces, lo que es interesante, yo creo, de escribir es que cada uno pues escribe como quiere y como puede.
también, ¿no? Con falta, sin falta, pues a mano, a ordenador, o sea, da igual el medio. El tema es crear cosas, ¿vale? Y que salga lo que salga. ¿Tú cómo lo ves? ¿Eh? Se dice que yo no lo comparto 100%, que hay dos tipos de escritores, Sí. de brújula o de mapa. Ajá. Yo creo que hay millones de tipos de escritores, Sí. cada uno tiene su sistema, ¿no? Y su forma. Pero siempre se escucha eso de, ¿eres de brújula o de mapa? Claro. De mapa se refiere a que tienes una idea clara y luego vas estructurando el cuento para antes de escribir, ¿no? Tener claro dónde vas a ir y vas luego con tu esquemita y escribiendo. Y luego de brújula Sí. es un poco como, vale, mira, hemos creado un ranapachín de la sabana, pues le voy a llamar Chinichén, y de repente pues me dejo llevar y a ver qué sale por ahí, ¿no? Está interesante. Sí. En la escuelita de escritores jugamos eso con un montón de juegos creativos, para que brote la chispa de cualquier modo que a lo mejor no imaginábamos, Claro. ¿no? De un poquito explorar. Y luego, por ejemplo, que estamos hablando de Ela, pues sacó de una actividad, y claro, y además a mí que me apasiona porque yo siempre Sí. traigo las propuestas diciendo, seguro que me salen por aquí, o por allá, ¿no? Tengo estas opciones. Pero siempre en cada sesión me sorprenden Claro, qué y bueno. van muchísimo más allá, ¿no? Entonces yo ya me he acostumbrado a venir y bueno, voy a traerle esa propuesta y a disfrutar de lo que Claro. va a salir, ¿no? Y eso nunca sabes dónde va a estar el inicio, ¿no? A veces me acuerdo también de un mapa, que salieron un montón de historias, que dibujar un mapa. Ujú. Y a partir del mapa, mira, aquí hay un portal que va desde esta montaña hasta esta montaña y luego un río que separaba dos naciones y empiezan a ir a partir de un dibujo mientras lo están pintando, ¿no? Qué guay, qué interesante. El tema de escribir y leer es súper interesante. Por ejemplo, no sé si alguien lo ha hecho, yo lo he hecho poco también, voy a quedar aquí enterado. Tú lees un libro, ¿no? Y te acuerdas del libro y lo lees con los años. A lo mejor pasan 10 años, 20 años y lo vuelves a leer. Pues a veces no es el mismo libro. O sea, porque has cambiado tú. O sea, y lo que lees no tiene nada que ver con lo que recuerdas del libro. Porque a lo mejor en ese momento estabas pasando una época determinada y te quedaste con partes del libro que te interesaron y ahora dices tú, pero realmente, o sea, que a veces relees y dices, pero esto no puede ser. Y eso pasa también con lo que escribes. O sea, yo muchas veces, muchas cosas que escribo no las releo. Pero cuando las releo a veces digo, pues vaya tontería. O sea, o no, o qué bonito, o todo lo contrario. Vale. ¿Más preguntitas? A ver. Sí. ¿Estás pensando en publicar algún otro libro? La verdad que no. Me refiero, como idea, no. Rebeca me pidió si tenía más cosas y le mandé una historia que ni siquiera releí. Le voy a sacar el jugo. Ni siquiera releí. Lo escribí cuando ella estaba creo que en la escuela infantil. Que nos pidieron una cosa de... Sí, ese. Lo tengo yo. Si lo tienes porque lo imprimió tu madre y te lo regaló de alguna manera. Pero porque ella dice, no, pero tú has escrito mucho más. Digo, no. Nada que ver. Y como interés, no tengo ningún interés. Si sale, estupendo. Y si no, me quedo contento con esto. Va a parecer, lo que digo, un poco... A lo mejor los niños no lo van a entender, lo van a entender los padres, ¿vale? O si lo entienden los niños. Yo, por ejemplo, con que lo que leyera ella, yo ya me quedé bien, ¿sabes? Luego la idea de compartirlo con más niños me encantó, la verdad. También, ¿sabes? Decir, oye, pues si a lo mejor alguien lee la historia y se siente identificado o le ayuda a hacer un clic, yo estupendo. Pero ya el hecho de que lo leyera ella, yo me quedé contento. Perdón. ¿Quién no ha dicho ninguna pregunta? A ver, tenemos a Maya, Candela, Marta. ¿Y no tenías más? ¿Más preguntas? Vale, que te pensando alguna. Invéntate una sobre la marcha. Sí. Me preguntas de lo que quieras. Bueno, si me preguntas de coche, eso yo no entiendo nada. ¿Sabes? Sí, claro. ¿Y Candela? ¿Quieres hacerle...? ¿Tú dijiste alguna pregunta? Sí, ¿no? Vale. Te digo Marta, otra, al azar. ¿Y Victoria? Y me preguntas otra, tenías un montones ahí escritas. ¿No te animas a leer ninguna? Si te digo las 5, ¿no? Seguro. A ver, Victoria, ¿te animaste? Venga. Las voz. ¿Cómo me inspiré tanto? Qué bonita pregunta, ¿no?
para contar la historia, ¿cómo me inspiré? En toda la historia. En toda la historia, sí. ¿Cómo me inspiré en toda la historia? Venga, voy a intentar responderte. Lo contaba un poco antes, ¿no? Vi que a Alma le pasaban cosas que a mí me pasaron de niño, que no me gustaban mucho, las sensaciones que tenía de pasar miedo, de no hacer nada por equivocarme. Y decidí contar un cuentito un poco que reflejara eso, ¿vale? La idea de que no pasa nada. Si te equivocas, no pasa nada. ¿Tú te has equivocado alguna vez? Muchísimas. Pues yo creo que lo único que se me da bien, o de las pocas cosas que se me da bien, es equivocarme, ¿vale? Me equivoco todo el día, o sea, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y te das cuenta que llega un momento que no pasa nada, que a veces es hasta bueno equivocarse, te ayuda a aprender otras cosas. Así que es genial. Yo te invito a equivocarte, aunque esté tu madre la... No, yo le También. invito a equivocarse. Es la única forma de aprender. Eso está estupendo. Porque la vida es ensayo y error. Mira, ella cuando era pequeñita y le estaba pasando eso con las profes y demás, me acuerdo que le ponía dibujos y decía, venga, solo puedes pintar por fuera, te tienes que salir todo el rato, ¿sabes? Como si pintas en la mesa, pero no puedes pintar dentro del dibujo, ¿no? Y se resistía un poco, era como, ¿cómo voy a pintar fuera del dibujo, no? Porque a veces estamos programados para eso, ¿no? Vemos un dibujo y entendemos que la parte del dibujo que hay que pintar es la del centro, ¿vale? No sé muy bien por qué, me refiero, yo no recuerdo que mis padres me presionaran mucho tampoco, no eran padres como extremadamente exigentes. Hay padres que lo son con sus hijos, por ejemplo, ¿no? Que los niños tienen mucho miedo a equivocarse porque tienen mucha presión detrás. Yo no recuerdo eso, pero hay niños que se presionan ellos solos, ¿vale? Que tienen el miedo a fallar, a equivocarse. Y luego les digo una cosa también, que hay mochilas que cargamos de niños y las llevamos a la edad adulta, ¿no? Gente que tiene la incapacidad para, por ejemplo, cambiar de un trabajo porque le da miedo, o gente que está viviendo una situación difícil que no es capaz de dar un paso a un lado porque se ve incapaz de hacer otra cosa diferente, ¿no? Entonces esas mochilas está guay liberárselas y cuanto más pequeños mejor. También, cuando te equivocas en algo, Sí, aprendes. exactamente. Ya, porque yo tengo en mi clase una profesora que le encanta que se vea con los niños, porque así hace como que ella, porque si lo dice a los demás, entonces es como si ella tendría razón, así Claro. que le gusta que lo vea bien. Ajá. Tienes razón y esa es la idea del libro, ¿vale? La idea es eso, ¿no? De toda equivocación tiene un aprendizaje. Si lo sabemos si sabemos aprender y observar bien, ¿vale? Que esa es otra. No se trata de ir por la vida así, chocándonos con todo, sino decir, oye, que ha pasado un poco, pensar un poco, pararnos, también, eso está Claro, muy porque bien. tengo unos amigos que siempre quieren responder los primeros Sí, y siempre se equivocan. ajá, El profe hace como que para ellos que se equivoquen para que vean qué pasa. claro, pues está bien, qué buena profe tienes, ¿eh? Pero hay, bueno, Sí, sí, puedo... Claro, Claro. ¿qué le iba a decir? Hay Los una papás y las mamás explicación tienen alguna pregunta. científica para esto, porque es la única manera que tiene el cerebro ujú, de aprender. Entonces, cuando hay tanta autoexigencia o exigencia sí, en los circuitos formales en los Ujú. que los niños y las niñas tienen que ir de forma obligada, sí, yo se lo digo un montón a Victoria, el cerebro funciona cuando nos equivocamos, porque Ujú. los caminitos que hacen las neuronas ¿Por qué para... me has dicho eso? Sí, los caminitos que hacen las neuronas Solo le dijiste de la neurona. para conectarse entre sí y aprender cosas tardan tiempo en Claro. hacerse. ¿Sí? Y entonces, cuando la gente está tan apurada, porque yo trabajo con bebés, ¿vale? Sí. Sus bebés aprendan muchas cosas, digo. Claro. No sé. Que todo tiene un proceso me parece también. poca cosa aprender a caminar. Sí. Es Lo fácil. complicado del error es castigarlo continuamente, ¿vale? Claro. Y sí es verdad que como adultos a veces somos muy o demasiado exigentes con lo que hacen los niños. Por ejemplo, yo no sé ahora porque yo me alejo un poco de la educación, a veces me acerco. En mi época, y a ti te pasó con alguna profe, cuando hacías una ficha y te equivocabas, Ah, sí, ¿no? Mari Carmen. Sí, Mari Carmen. Vamos a decir el Mari Carmen. ¿Sabes? Cuando hacías una ficha y te equivocabas, lo que señalaba es con un boli rojo el error, ¿no? Y eso es una forma de corregir, pero eso es una forma de castigar también. Claro, es que, Vale. sí, yo personalmente no También me se acuerdo. puede señalar el acierto. Por ejemplo, si yo estoy aprendiendo a hacer la A y hago la A mal,
pues puedo ponerle una cruz enorme sobre la A, o a lo mejor la A que me salió un poquito mejor, le puedo poner un verde. Oye, este es el camino que está guay que hagas la A. Es que en psicología de la motivación, Sí. el feedback positivo Claro. favorece muchísimo más que tú quieras forzarte para seguir avanzando Claro. que el feedback negativo. Te podemos marcar por donde no, Claro. pero es mucho más guay marcar por donde sí. Claro. Entonces, por aquí sí va bien, ¿no? Y Pues me alegro un montón que lo veas así, porque hay mucha gente que no lo ve así, que tiene una estructura más clásica, ¿vale? Que es que un tema de, oye, pues un error tienes que corregirlo, ¿vale? Y ellos están en procesos de aprendizaje. Nosotros también. sí, Y tenemos que ser menos exigentes con nosotros en los errores. Te lo digo porque hay gente que se castiga muchísimo también, ¿vale? sí. Ya de adulto, ya no me refiero de niño, sino un tema de gente que es como consigo mismo durísimo. Algo. Mari Carmen, ¿y te corregía en rojo o en verde? ¿Qué hacías? ¿En serio? Pues a lo mejor es la misma. Yo también tuve una. También Mari Carmen. A ver si va a ser la misma, ¿eh? Cuidado con las Mari Carmen. Con Rebeca, si no me equivoco, todos lo leamos en rojo Sí. y escribimos Y permanecen los tiempos. ¿vale? Ah, sí, bueno, bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Familias? ¿Qué hacer? ¿Les apetece saber algo? Yo. ¿Qué opinan en general? Cualquiera puede responder, los niños o los adultos, de la moda que hay últimamente de cambiar los personajes de los cuentos. Por ejemplo, yo tenía una compañera que tenía una niña pequeñita y ella a los cuentos clásicos de toda la vida le cambiaba los personajes porque dice que le parecían agresivos y violentos y no sé qué. Entonces, hay un debate en la sociedad de, yo he ido, o mi hermana está en cuentoterapia y tal, y dice que todos los personajes tienen una razón de ser y tienen una enseñanza que transmitir. Entonces, Claro. Hoy en día parece que hay que cambiarlo todo porque todo es agresivo, todo es violento y los niños no lo ven así. Porque yo leí esos cuentos y yo no sufrí un trauma por eso. Entonces... A mí lo que me parece es que yo, cada opinión personal es un tema como muy controvertido también, ¿no? A mí me parece que a lo mejor hay que poner un punto, no hay que cambiar las cosas, sino poner un punto crítico sobre lo que hay, ¿no? ¿A ustedes qué les parece, por ejemplo, que el príncipe besa a la princesa cuando está dormida? ¿Parece bien? ¿Les parece mal? Pues a lo mejor hay que leer el cuento así y preguntar al niño qué te parece, ¿no? Y cuestionar eso. Cambiar los personajes, pues a lo mejor se pierde la oportunidad también de hablar sobre eso, ¿no? Si el príncipe le pide el consentimiento a la princesa, como debería ser, a lo mejor se pierde la oportunidad de hablar sobre eso, o no, o se hace una historia diferente. Yo creo que las historias clásicas hay que también reciclarlas de alguna manera, porque hay cosas como, por ejemplo, que resuman machismo por todos los lados, ¿vale? La sociedad es súper machista y demás. Los escritores eran la mayoría hombres porque las mujeres estaban silenciadas, ¿no? Y poner un punto crítico sobre lo que hacen no me parece que sea una crítica en sí mismo, sino la sociedad afortunadamente ha cambiado mucho, ¿no? Este tipo de debates sobre la educación no se podían tener antes. Por ejemplo, había una forma de educar y ya está, ¿no? Pues estos espacios son estupendos. Pero no sé, esa es mi opinión y seguramente Rebeca tenga Sí, una no, diferente. simplemente iba, o sea, es Sí. totalmente, o sea, mi opinión es totalmente lo que estás diciendo Sí. y de hecho esos cuentos que nosotros ahora en este momento actual decimos agüita de coco, ¿no? Realmente los cuentos, la función de los cuentos en las sociedades, en todas las culturas del mundo es enseñar a los niños y a las niñas peligros, cosas con las que tenemos, y claro, y la sociedad va cambiando. Entonces, si ustedes leyeran la primera versión de La Bella y la Bestia, lo que sucede en realidad, fliparían que La Bella y la Bestia de nuestra etapa, ahora decimos, wow, lo que leíamos, pero las versiones fueron cambiando. Disney lo dulcificó, imagínense, y ahora Claro. la sociedad ha cambiado y otra vez, considero que hay que readaptar los cuentos a la sociedad en la que vivimos. Esa es mi opinión. Luego, con respecto a lo que es cambiar los cuentos del lobo mal, el lobo bueno por ejemplo, como actividad creativa, es fabuloso. No es porque partes de un cuento que ya está creado, Los Tres Cerditos. Ya hay un mundo creado, hay unos personajes creados, que enfrentarse a la hoja en blanco es muy duro, de venga, crea un cuento. Pero si yo te doy un cuento que tú ya conoces y te digo, ahora en Los Tres Cerditos va a aparecer un helicóptero. Claro, ahí pues
pues ya empiezas a crear y no de cero, ¿no? No tienes esa presión de cero, pero con respecto a los... Entonces, no sé, no tengo tampoco una opinión muy clara. Entiendo eso de que se va adaptando y que tenemos que adaptarse, pero luego hay tanta creatividad. Con la música decía. Ajá. Música creada hace 50 años y están adaptándolo a ritmos actuales. Las letras, sí, exacto. Sí. No sé, es un poco, al final, porque tienen medios para eso. Antes Claro. no lo había. Antes Ya. tenías que la creación era diferente. ¿Cómo era la canción esa de que sepa coser, que sepa bordar, ¿no? ¿Cómo era? Esa, ¿no? Yo creo que esa, por ejemplo, se ha cambiado muchísimo la letra, ¿no? Una letra como muy machista y demás. Se pueden hacer las dos cosas, adaptar la letra, hacerla a los tiempos actuales o cantarla como se cantaba antes y, oye, ¿a usted le parece esto, no? Que la función de la mujer sea esta exclusivamente. No sé. Depende también de lo que quieras trabajar, como dice Rebeca, ¿no? A lo mejor es eso, ¿no? Transformar las cosas, ¿no? O dejarlas como están, opinar. Masticárselos todo el rato no, Yeah. no lo veo, pero ofrecerle la oportunidad de descubrir lo que ahora es distinto, Claro. o lo que en la familia se piensa de un modo diferente, creo que es una maravilla, porque que ellos descubran también por sí solos, con tu guía, por supuesto, que digo, pero esto no mola, o sea, ustedes, ¿y por qué no le pidió permiso? ¿O por qué? Claro, Eso es que les una- llame la atención. También hay cosas que hemos como normalizado, ¿no? A mí me pasaba mucho cuando trabajaba con familias, una frase que a mí me hacía muchísimo daño, ¿no? Que decían así como, bueno, a mí mis tiempos me pegaron y yo aquí estoy, así de bien, ¿no? Y la gente no está tan bien. Me refiero que a veces dice, no, pues yo salí derecho como una vela y la gente está con depresiones de caballo, Yo siempre la digo que gente a que mí está eso con lo tiene que ansiedad. firmar un profesional de la salud mental. Claro, Porque a mí lo dice, digo, bueno, si me lo firma Claro. no te pasa nada absolutamente. Y no estás Claro. también se está derivado normalizando de la ese maltrato, ese Claro. abuso, ¿no? De tu infancia, y que no hay ninguna secuela. Ahora, en la vida adulta uno tiene que firmar un profesional de la salud Sí. mental. Si me traes un informe, te lo compro. la gente que es súper inmovilista, en plan, es que todo antes era así. Pues esa gente lo tiene que pasar mal. O lo hace pasar mal a los demás. Porque todo cambia. Afortunadamente todo cambia. ¿No? Y uno cambia también. Yo no soy la misma persona que que antes de ser padre. O seguramente dentro de 10 años seré una persona totalmente diferente. Así como me asusté. Marta, También, yo tengo que una nos queda pregunta. poquito tiempo, ¿no te quieres animar? Para que no te quedes ahí con la pregunta. ¿Quieres que la leamos nosotras? Sí. Vale, Ela, tú le puedes leer la pregunta, una de las preguntas de Marta para que no se quede así. Vale, sus preguntas son, ¿quieres saber por qué elegiste una mascota para ser su mascota? Ya, pero así no se entiende la pregunta. Ella quiere saber que por qué elegiste una mariposa. Mira, pues estupendo que ella se pregunta, porque, por ejemplo, cuando escribí el cuento, el animal favorito de Alma era una mariposa. Ya no es una mariposa. ¿Vale? Y está guay que no sea una mariposa, porque las cosas cambian también. Y seguramente cosas que hacía antes ya no le van a gustar en un tiempo. ¿Vale? Pero la elegí por eso, porque la mariposa era su... De hecho, era gracioso eso. Esto es una anécdota graciosa que voy a contar. Le encantaban las mariposas y fuimos a un mariposario. ¿Saben lo que es? Vale, y yo no he visto a una niña correr tanto porque las mariposas eran así. Y yo no quiero que esto se me pose. Iba por todo el mariposario y la perdí un montón de veces. Yo tengo dos preguntas. Venga. ¿Qué consejo les darías a los chicos y a las chicas? ¿Y qué consejo te darías a ti de pequeño? O sea, si ahora te encontraras a Sergio pequeñín, ¿qué le dirías? Buenas preguntas también. Les voy a dar dos consejos. El primero es que se equivoquen, ¿vale? Que prueben cosas nuevas, que intenten hacer cosas de la manera diferente. Es que yo siempre hago esto así, pues intenten a lo mejor de manera diferente, a ver qué les parece y demás. Y que no dejen de crear, ¿vale? Que puede ser escribir, puede ser cantar, puede ser pintar, puede ser de todo, dibujar, hacer música, lo que sea, ¿vale? Me alegro, no saben cuánto me alegro ver a tantos niños en talleres de creatividad, ¿vale? Porque creo que es lo que nos están obligando de alguna manera como sociedad es no pensar, ¿vale? No vamos a pensar.
y es súper importante que piense. ¿Y qué consejos me daría yo cuando, si fuera, me daría tantos consejos, la verdad? Me daría muchos y ninguno, porque también me ha dado la oportunidad de llegar aquí, ¿vale? No sé si estoy en un punto estupendo o no, pero me gusta quién soy, ¿sabes? Entonces, es verdad que cuando pequeño pasaron cosas que a lo mejor me autoexigía de más o se dieron situaciones que no fueron muy buenas para mí, pero a lo mejor eso me obligó a cambiar, ¿sabes? Me obligó a decir, no quiero ser así. Y uno puede cambiar como es, ¿vale? Les cuento algo, yo era una persona súper seca, no era nada cariñoso. Y mi mejor amigo, que es de Telde, que es de aquí cerquita, es un pastel, ¿sabes? Está todo el rato abrazando, es un pesado que no veas, es un pesado. Sí, es 20 y es un pesado, ¿vale? Y al final pues digo, pues no está tan mal ser cariñoso, o sea, no está tan mal que dar un abracito a los demás, ¿vale? Pues está genial cambiar. No sé si te contesté. Sí. Vale. Claro que sí. ¿Cómo? Ah, si haría algún libro para adultos. Uy, creo que me costaría más hacer un libro para adultos. Cuando escribo cositas pequeñas, cositas que tienen que ver con niños. Me gustan mucho los niños y niñas, llevo muchos años trabajando con ellas. 25 años, de verdad, que soy un viejo. Y me gusta meterme un poco... Hace muchos años leí un libro que no tiene nada que ver con nada infantil, que se llama Primavera con una esquina rota, que es de Mario Benedetti. Entonces me impresionó muchísimo cómo era capaz de... Porque uno de los personajes del libro es una niña. Cómo era capaz de meterse en la piel de la niña, o sea, cómo hablaba como una niña. Y no me quiero comparar con Benedetti, ni mucho menos, ni tengo esa habilidad. Pero me gusta usar el lenguaje de los niños. O sea, me parece más cómodo que el lenguaje de los adultos. Sin embargo, hay gente que le encanta escribir cosas de adultos y lo hacen súper bien. Yo no. ¿Vale? Gracias por la pregunta. Al final te animaste, me alegro. Ay, Antonio, es verdad, Antonio, tú tienes una pregunta. Tengo dos preguntas. Venga. Mi madre. La primera es... Hazme primero la segunda. Venga. Gracias, Antonio. Bueno, la primera. No, es que ya me olvidé las dos. ¡Ay, mi madre! Hazme la del medio, Antonio. La del medio. Sí, me acuerdo. Te lo hice adrede ahí, ¿viste? Que si tú ¿Sí? creaste los personajes Uh-huh. o lo viste en un sitio y le pusiste otras cosas. O sea, ¿quieres decir si me copié un poco? ¿O no? Sí, te copiaste, pero después le añadiste otras cosas. ¿Tú qué opinas de copiarse? ¿Qué opinas? Sinceramente, no pasa nada. No está la profe aquí, mira a ver, Antonio, si está la profe. ¿Tú qué opinas de copiarse? ¿Está bien o está mal? ¿Eh? Más o menos, depende también. ¿Por qué depende? Porque depende si es para copiarse de manera bien, sino, o sea, copiarse para máximo en un examen o por hacer el mínimo esfuerzo no está bien, pero Exacto. si es por buenas razones, sí. Vale. Que algo que hemos aprendido aquí los escritores, por ejemplo, en el sur, había veces que nos gustaban las cosas de otras personas y como que lo copiamos, por Ajá. así decirlo, y se lo decíamos a Rebeca y Rebeca decía, no estamos copiando, nos estamos inspirando de otras personas. Eso es súper interesante. Es lo Vale. que ella explicó del cuento de los 3 cerditos. Claro. Exacto. Por ejemplo, si yo cojo un cuento y le cambio los nombres y le cambio los sitios y demás, me estoy copiando, realmente. No estoy haciendo ningún esfuerzo por crear nada, porque estoy cambiando 2 nombres y cambio el sitio y cambio, venga, y la portada la pongo roja en vez de verde. Eso es copiar feo, lo que dices tú, ¿no? Sin embargo, hay cosas que nos inspiran. Seguramente yo he leído cosas que digo, me gusta, y a lo mejor de manera inconsciente, que a lo mejor no lo pienso, uso cosas que tal. La historia, la verdad, que no lo sé, no creo que sea ni copiada, no he leído nada parecido así de niño. Seguramente si ponemos historia por ahí salga algo, porque hay muchas historias, como decíamos antes, que son comunes, pero eso, copiarse mal no, influir con otra gente, estupendo. Vale.
O sea que si ustedes quieren coger el libro Errores con Alma y quieren hacer la segunda parte, inventarse personajes y tal, yo no sé Rebeca, pero yo les doy la autorización total, que hagan con el cuento lo que quieran y lo hagan suyo también, ¿vale? Porque el cuento también es de ustedes. Regalazo. Yo me olvidé, ya me acordé la de la otra Ah. pregunta. Era, ¿cuál fue tu primer libro ¿Sí? que hiciste? Este. ¿Cómo lo hiciste? Mira qué rápido. Este, Errores con Alma. No he hecho otro libro. Ella dice que sí, porque cuando le hice una historia, su mamá la imprimió, ¿no? Puso fotos de ella y se lo regaló encuadernado así con un cantillo por un lado. ¿Vale? ¿Qué pasó? Llevamos un montón de horas, se va a estar todo aquí. O sea, eso es que hablas un montón, tío. Bueno, aquí Pues eso fue el primero. ¿Sabes? Este. No, el segundo. Bueno, el segundo, según Alma. ¿Les ha gustado la visita? Sí. ¿Han disfrutado? ¿Han aprendido? Sí. Sí. ¿Y ustedes? Sí, han disfrutado. Sergio, Alma, ¿cómo se han sentido? ¿Te has sentido bien? Estás un poco cansado y nos levantamos súper temprano, ¿verdad? Para venir. Estás un poco cansada y estás un poco tímida, pero nada más. Yo me he sentido súper bien, la verdad. Se lo han currado un montón con las preguntas. Hay algunas difíciles que yo como, ¿y qué voy a contestar aquí? Pero me he sentido súper cómodo. La verdad que les agradezco un montón que hayan venido, que me hayan invitado, que tengan que invitar a alguien de Tenerife para que vengan aquí también. Es curioso. Me he sentido súper bien acogido en el cole, en la escuela, así que se los agradezco un montón. ¿Sabes? En esta vida acelerada que tenemos, que seguramente ahora tengamos que salir corriendo para ir al Mercadona y el otro no sé qué, pues les agradezco un montón que hayan tenido un ratito y las ganas de venir. Lo bonito sería que cuando llegaran a la casa les contara a la abuela, al abuelo, al papi o a la mami, el que se quedó en la casa, mira, se habló de esto y esto, y de un cuentito tan bonito, porque es muy importante hablar de lo que escuchamos y aprendemos. Y eso que hay que hablar, hay que transmitir, porque es tan importante. Yo le digo a los niños por la mañana aquí en la cola, esperando para entrar al cole, digo buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? ¿Por qué no me dice buenos días? Me pongo triste. Yo sí quiero que me diga buenos días. Vuelvo el día siguiente. No es como otra persona que no le diría nada al niño porque no le dice buenos días. Yo vuelvo otra vez, buenos días. Porque buenos días es transmitir, es hablar sin hablar. Es como decirme, hola Pimpina, y cuando se te ofrezca algo de los aborígenes, de la historia de este pueblo, cuenta con Pimpina. Se lo he dicho a ella también y a todo el que se le ofrezca algo de los aborígenes, de la historia de San Francisco, que nací allí un poco en mi familia. Y le digo a los niños, buenos días. Dirían ustedes ahora, buenas tardes, me encantaría oír la voz. Buenas tardes. Pues mira, equipo, nos damos un abrazo, Sergio y Alma y Eustaquio.